Bueno, estaba diciendo que esto se inició con el grupo de investigación, en el cual había un par de personas, Marisa Tejedor y María Jesús Osés, que realizaron una serie de entrevistas a gente que había estado jugando en el fútbol y bueno, otras personas que están guardadas en el archivo del ayuntamiento. Ese es el inicio hace ya unos años. Luego se paró y el año pasado pues ya se formó un grupo en el cual empezamos a trabajar pensando que era bueno sacar ese libro este año en el centenario. Entonces se ha ido haciendo por parte de gente, entre ellos, bueno, pues Rubén Laparra estuvo haciendo una serie de entrevistas que también aparecen en el libro, y bueno, no os voy a contar mucha historia del libro porque luego hay un documental. Sí que quiero pues agradecer a toda la gente que ha colaborado, que ha entregado, bueno, pues todas las fotografías que se han podido, que hemos ido, bueno, pues de alguna manera organizando y archivando, y se las hemos ido pasando a Carmen, que es la que realmente pues ha hecho todo el trabajo. Hay que agradecerle todo lo que ha estado haciendo, que no es poco, y ahora lo veréis. Yo, de todas formas, le paso la palabra a Carmen y que os explique, ¿vale? Vale, gracias, Jesús. Buenos días y bienvenidos. Gracias por acudir a esta presentación, que la vamos a hacer mediante un documental que dura 26 minutos y espero que os guste, por lo cual ya vamos a apagar las luces ahora sí y comenzamos el documental. El libro Club Deportivo Riberega 1925-2025 contiene más de 200 páginas, 250 imágenes y los nombres de entrenadores, presidentes y colaboradores. Es posible que haya errores en nombres, fechas y lugares. Pido disculpas por adelantado. El amor de la afición, domingos por la tarde. Las verdades del área son rectas de dudosa geometría, como ardientes amores de ficción en manos de un penalti. Por eso, saben mucho de la felicidad y la belleza. Este libro lo dedico a las madres, hermanas, esposas, parejas y amigas de los hombres del Riberega. El primer campo de fútbol en Andosilla data de 1925 y estuvo en la mítica era del motor. En los años 30 del siglo pasado, el equipo se trasladó al solar de la antigua bodega cooperativa. En 1940 se habilitó un nuevo campo de fútbol en el término de la Pedrera. La temporada 1967-68 se jugó en una era de Salustiano Morales y en 1970 en el recién inaugurado Campo de la Andola a orillas del Ega. Los inicios del juego del fútbol en Andosilla con equipo y campo fue en la temporada 1925-26. Es precisamente a partir de esos momentos cuando un grupo de ilusionados y animosos jóvenes andosilleses van configurando un equipo que daría mucho juego en la competición oficial organizada federativamente a partir de 1928. Tras los años de guerra en España, se volvió a jugar el fútbol y fue en los años 40 cuando Agustín Los Santos fue nombrado presidente del Club Deportivo Riberega. Avanzada la década, los jugadores de esa época llevaron al Riberega a alcanzar la categoría de segunda regional, algo que llenaba de orgullo a aquel pequeño equipo que hizo grande al Riberega y a su leal afición.
los nombres de los protagonistas de esta nueva etapa los encontraréis en el libro que hoy presentamos. La siguiente década se inició con el ascenso a Primera Regional en 1951. El equipo estuvo dirigido por el entrenador, presidente y gran entusiasta del Riberega, Félix Añorbe. Sin embargo, el entusiasmo del triunfo se disolvió como un azucarillo en el agua. El equipo triunfador desapareció por completo en la siguiente temporada, 1953-1954. Hace unos años, el grupo de investigación de Andosilla tomó la iniciativa de entrevistar a jugadores y aficionados al fútbol con la intención de publicar un libro sobre el Riberega en la colección Memoria Viva. Pero ese proyecto no llegó a realizarse. Es ahora, con motivo de la celebración del centenario, cuando el ayuntamiento y la directiva del club han hecho realidad ese proyecto. Los entrevistados del grupo de investigación son Domingo Gurpegi Suescun, Pablo Sanz Ezquerro, José Alonso Sarasa, Félix Lipuzkoa Martínez, el Cholo, aficionado y cofundador de la Peña de Andosilla. El jugador Domingo Gurpegi nos cuenta la precariedad de recursos y la abundancia de emoción con la que jugaban cada partido. Dice: cada uno llevaba su ropa y sus botas, que eran las del campo. Había mucha afición y nos apoyaba siempre, ganáramos o perdiéramos. Pablo Sanz, también jugador y zapatero, nos dice que las botas las hice yo. Eran duras, te las ponías y no sentías nada. El balón era grande y duro, y cuando llovía y se mojaba, pesaba un montón. Cuando le pegabas era igual que cuando le dabas a un rojo. Jugó en el campo de la antigua bodega cooperativa y recuerda que allí, dice, nos cambiamos en casa de Damaso Lacalle. También nos cuenta que acudíamos a los pueblos y vimos costumbres que desconocíamos y nos sorprendían. Recuerdo que nos tocó ir a jugar a Corella y nos dieron rabanillos que picaban, que jodían. Nos llamaba la atención que en el campo de fútbol todos llevaban manojos de rabanillos y una bolsica con sal. José Alonso, también jugador, nos aporta un importante testimonio sobre el hecho de la desaparición del club de fútbol Riberega. Según nos cuenta, el Riberega desapareció la temporada 1953-54 cuando Manolo Basarte, dueño de la finca, quemó la parcela donde jugábamos, dice, porque dijo que no le pagábamos la renta, pero lo cierto es que no quiso que jugáramos en su finca. A Félix Lipuzkoa, el Cholo, podríamos definirlo como el prototipo de la afición del Club Deportivo Riberega, un entusiasta entregado a su equipo. De chaval, nos cuenta, con 10 años, iba a los partidos y cuando se salía la pelota del campo, me mandaban a por ella. Me daban 2 caramelos de tajadilla y gozábamos así. Nos dice con emoción que los jugadores eran muy buenos, casi todos estudiando, la mayoría eran pudientes, aunque también había algún pobre, nos cuenta. En Andosilla ha habido mucha afición y cuenta que siempre se ha pagado para ver los partidos, igual un par de ochenas. Se echaba calderilla y te daban un papelillo. Era costumbre la rifa del jamón para ayudar en la financiación del equipo. El Cholo fue uno de los fundadores de la Peña Osasunista de Andosilla, su principal líder y presidente. En 1960, unos amigos y aficionados al fútbol organizaron la Peña, pero como el Osasuna iba mal, decidieron acudir a los partidos del Zaragoza y fue muy popular por la capital maña durante muchos años. El día 18 de febrero de 2016, el Heraldo de Aragón publicó bajo el título «Cuando los navarros no dudaban en ser zaragocistas»,
donde cuenta que la Peña de Andosilla y su charanga fueron santo y seña de la Romareda durante 20 años. Continuando con el trabajo del grupo de investigación, encontramos las entrevistas que realizó a Cruz Alcalde Gurpegui, Manolo Gurpegui Estella y Rolando Zurbano Montoya. Transcurrida más de una década desde el ascenso del Riberega a Primera Regional en 1951 y su posterior desaparición de la competición, la afición volvió a disfrutar de las tardes de fútbol. Los retornos no suelen ser fáciles y este tampoco lo fue. El equipo no disponía de campo, ni vestuarios, ni equipamiento deportivo. Eso sí, contaba con unos jugadores dispuestos a luchar, entrenador y directivos llenos de entusiasmo y profesionalidad y una afición entregada para insuflar de ánimo a su equipo. Una de las personas que se implicó en la recuperación del fútbol en Andosilla fue Cruz Alcalde, entrenador del Riberega, que nos cuenta cómo fue ese resurgir. Y dice: comencé de entrenador cuando salí del colegio y vine a Andosilla en el año 1967. En mis inicios no disponía de jugadores, pues habían pasado muchos años sin fútbol en Andosilla, y logramos que vinieran al Riberega 4 o 5 de Falces y otros de Lodosa. Todo era así, no teníamos de nada más que ilusión por el fútbol. Los equipos de fuera no querían venir a jugar al campo de las Heras, porque era el peor de todos. El agua la carreaban desde el corral de Sartur Escaray en el barranco, unos chavales para los que tengo un enorme agradecimiento y que eran muy populares en el pueblo: el Cieguillo, el Tato y también Ignacio San Martín, que era un crío. Al trasladarnos de las Heras al campo de la Andola nos parecía el Bernabéu. El cambio fue total: vestuario, baños, césped. Recuerdo que no teníamos más que 2 balones y cuando fuimos al campo nuevo dispusimos de 25, que nos dio la federación. No sabíamos qué hacer con tanto balón. Tampoco disponíamos de botas, por lo que decidimos poner dinero entre todos para comprar unas que se las ponían unos y otros. En una ocasión, Pepe San Martín tuvo que jugar con las 2 botas del mismo pie. El equipo no disponía de vestimenta y la Caja Rural nos regaló unas blancas. En una reunión del Frente de Juventudes en Pamplona había en el local un montón de camisetas y pantalones y calcetines amarillos y nos los llevamos. Fue ese el motivo por el que el equipo del Riberega también jugó con equipamiento blanco y amarillo. De lo que estoy muy orgulloso es de que conté con varios jugadores destacados. El más sobresaliente fue Pepe San Martín, que fue fichado por Lopera para los Osasuna Promesas, pero cuando iba a debutar se vino al pueblo. Las figuras en aquellos tiempos eran Pepe San Martín, Miguel Ángel Gorricho, que era un porterazo, José Antonio Bravo, que hubiera podido vivir del fútbol si hubiera querido y que destacó jugando en la Chantrea, Jesús Mari Pardo y Marcelino de Berbinzana. Andosilla ha sido un pueblo muy bueno para el fútbol. Los jugadores que venían de fuera no querían marcharse por la armonía que había. En Pamplona decían que no había pueblo del que saliesen tan buenos jugadores como en Andosilla. El veterano jugador Manolo Gurpegui nos cuenta en la entrevista que entonces no existían las tarjetas rojas y amarillas para las faltas. Vestíamos camisetas y pantalón blanco. Después tuvimos rojas y azules. La segunda equipación era amarilla,
Por entonces nos compraron botas a todos. Al principio nos pagaban 15 pesetas, después 25 y al final llegué a cobrar 200. En fiestas de enero y de septiembre nos daban 20 o 40 duros a cada jugador. Eso era un dinero. La entrada subía a 5 pesetas y se vendían muchas porque había mucha afición. Nuestro entrenador era Crucito y el lugar de concentración antes de ir a jugar era en el Bar España. Una de las peculiaridades de esos años, según nos cuenta Manolo, fue la numerosa confluencia de parientes jugando en el equipo de Andosilla. Al Riberega llegaron a llamarlo, nos dice, el equipo de los macabeos, porque jugábamos 6 entre hermanos y primos. En el final de esta entrevista, el jugador fiel, entregado y entusiasta del equipo de fútbol de Andosilla nos habla del dolor que sintió al no recibir el mismo cariño que él, a lo largo de sus años de jugador, mostró al equipo, a la afición y a la directiva, y cómo tuvo que entrar en la directiva en 1995, cuando parecía que iba a desaparecer el club. Ahí nos dice: yo ahí estuve. El siguiente jugador veterano, Rolando Zurbano, nos ofrece su testimonio y dice que comencé a jugar en el anterior campo de la Andola. Algún entrenamiento lo hacíamos en las eras. La ropa era del club, pero las botas de cada uno. Tengo, nos dice, que agradecer a Ana Carmen, la esposa de Gil, el hilo y el tiempo que empleó en coser mi pantaloneta. Jugué 5 temporadas. Por entonces, algunos de los jugadores del Riberega venían del campo y directamente se ponían a jugar sin preámbulos. Continúa contándonos que la afición era enorme, pero también en la Peña Zagresa y en el Azcoyen. Cuenta que con la Peña había mucho pique. Nos dice que él estudiaba con uno de Azagra y toda la semana se pasaba diciéndome que me iba a meter un gol y no me lo metió nunca. A partir de la década de los 80, Rubén Laparra, alcalde, ha realizado las entrevistas a los siguientes jugadores: Mariano Azcona Murgarren, Aitor Aldeondo Sarasa, Cristian Aldeondo Sarasa, Carlos Gurpegui Nausía. En las 2 últimas décadas del siglo XX, el Riberega logró alcanzar una situación deportiva relevante. Continuó con su esfuerzo por el fomento de su propia cantera y organizó equipos de juvenil e infantil, lo que le ha permitido al club disponer de un importante vivero de futbolistas, entre los que se encuentran Azcona, Aldeondo y Gurpegui, y otros que, no por no contar con cualidades deportivas, sino por avatares de la vida, optaron por no continuar en el fútbol. Mariano Azcona inició su carrera de jugador de fútbol en el equipo infantil de Riberega. De ahí se trasladó a Lizarra, donde alcanzó el reconocimiento de mejor jugador de Navarra. Fue fichado por el primer club de fútbol navarro y alcanzó la élite deportiva de la liga, optando por el Lleida Club de Fútbol. Aitor Aldeondo dice: mis primeros recuerdos de niño son jugando al fútbol en el Riberega, y el de mi primer entrenador, del que aprendí mucho, Eugenio Insausti. El inicio y el final de Aitor Aldeondo de su vida futbolista ha sido en el River de Andosilla. Después de su carrera deportiva en la Real Sociedad, el Córdoba, el Eibar, Aitor volvió al campo del Andola como segundo entrenador con Óscar Resano.
Dice, al retomar el contacto con el fútbol con Óscar, chapó por aquel entrenador y por aquellos jugadores que llevaron al Riberega a tercera división. Cristian Aldeondo, como su hermano Aitor, dio sus primeras patadas al balón en el River y posteriormente jugó en diferentes equipos. Cuando escucho Riberega, nos dice Cristian, pienso en toda la gente de Andosilla que durante años han hecho posible que chicos como yo podamos disfrutar de jugar al fútbol en tu pueblo. El testimonio del jugador Carlos Gurpegui es rotundo cuando dice que lo mejor que me llevé del Riberega fue haber vivido con la gente que quieres. Destacó como jugador y capitán del Athletic de Bilbao durante los años 2011-2016 con 393 partidos. En 2017 se celebró el trofeo Villa de Andosilla Carlos Gurpegui en homenaje al futbolista andosillés que defendió los colores del Athletic. El cambio de siglo trajo aparejado cambios en el Riberega. Se inició una nueva etapa en lo profesional y en las técnicas de juego. La gran inundación de 2003 obligó a realizar grandes inversiones para adecuar la situación del campo y evitar, en lo posible, futuras inundaciones del vecino río Ega. Fueron momentos de euforia para el equipo, la afición y la directiva, con el ascenso a preferente y a tercera. No podía haber mejor inicio del nuevo siglo. Consolidación del equipo, nueva concepción del juego y de organización con la combinación de jugadores veteranos y noveles. Algunos responsables de aquellos logros nos dejan testimonios de sus vivencias y son Iñaki Tres Musgarri, Óscar Resano Bravo, Mariano Azcona Gambarte, Ibai Laparra Alcalde, Pablo Ruiz Mendoza, Roberto Murugarren Añorbe y Javier Lorza Fernández. Iñaki Tres vivió el ascenso del Riberega de preferente a tercera y compitió con equipos como el Peñasport, el Tudelano, el Izarra, el Mutilvera, etc. Iñaki incide en algo conocido y sentido, pero no por eso deja de ser mencionado por su carga social y deportiva, y es la enorme afición del pueblo de Andosilla con el River. Dice, cuando íbamos a jugar a otros pueblos, entre la afición había más gente de Andosilla que de la localidad. Eso no se puede olvidar nunca en la vida de un jugador del River. El jugador Óscar Resano nos cuenta que en esos años hubo un buen entendimiento entre el club y el entrenador. El cuerpo técnico mejoró en profesionalidad y se produjo una buena adaptación de jugadores y veteranos y noveles. Dicen las crónicas que el primer año en tercera, 2003-2004, el Riberega dio un salto de calidad futbolística singular. En ese momento llegó el ascenso a preferente, que fue histórico para el River. Mariano Azcona, en su carrera deportiva, vistió la camiseta de Bilbao Athletic. Después fichó en el Izarra durante 2 años y el tercero volvió al Riberega, que en esos momentos se encontraba en descenso. Ibai Laparra ha estado jugando desde que empezó a andar y nos dice que se me pone la piel de gallina recordando los buenos ratos, los amigos que haces. Los jugadores que venían de fuera, nos cuenta, se sentían como en casa. Esas cosas son las que hacen grande a un club. Pablo Rubio, jugador y capitán, defendió la camiseta del Riberega durante 20 años. Dice que todo lo que aprendí he tratado de trasladarlo a los más jóvenes, los valores del deporte.
Murgarren, jugador y capitán, comenzó a jugar en el River con 15 años y, cumplidos los 30, una lesión de rodilla le apartó del fútbol. Comparte los buenos y abundantes recuerdos con el River por estar muchos años en tercera. Javier Lorza afirma que el club es mi casa, parte de mí, siempre he sentido al River. Reconoce que una de las mejores cosas que tiene el River es su afición. La directiva del Club Deportivo Riverega, con la colaboración del Ayuntamiento de Andosilla y un buen número de aficionados, decidieron organizar diferentes actos para la conmemoración de los 100 años del club. Uno de los primeros tuvo lugar el día 31 de mayo de 2025, con la celebración de un partido de fútbol en el campo de la Andola entre jugadores veteranos de Osasuna y del Riverega, con el resultado de 1-6. El Riverega también recordó y homenajeó en un acto cargado de emoción a las personas que de una forma u otra han participado en la construcción del equipo a lo largo de su historia, con la entrega del símbolo que recuerda los 100 años de historia del fútbol en Andosilla. Una vez visto el vídeo, yo quiero recordar y darle nuestro agradecimiento a José Alonso, que estuvo un par de tardes con nosotros ahí en el campo de fútbol intentando identificar todas las fotos antiguas que hay, porque nosotros lógicamente no los conocíamos. Quiero que le demos un fuerte aplauso, porque la verdad que es un trabajo espectacular. Y ya darle las gracias al Ayuntamiento, que ha sido quien ha aportado todo el tema económico para que esto saliese adelante. Muchas gracias. Bien, pues yo solamente agradeceros que hayáis acudido a ver este documental. El libro contiene muchísimo más texto, están casi todas las imágenes, pero bueno, espero que disfrutéis de él y que no deje de ser la memoria que todos necesitamos para saber que somos quienes somos. Muchas gracias.